El frío penetró cada célula de su cuerpo. Alba Reynoso no comprendió de inmediato dónde se encontraba, la conciencia regresaba lentamente, como a través de una densa niebla. La primera sensación fue una superficie metálica dura bajo su espalda. La segunda, un olor a formol y algo más, indescriptiblemente muerto. La tercera, oscuridad absoluta. Intentó respirar más profundamente, pero sus pulmones se llenaron de aire con dificultad, como si hubieran olvidado cómo funcionar. El corazón latía lentamente, retumbando sordamente en las sienes. Alba movió los dedos con cuidado, le obedecían, aunque con retraso. ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estaba? La memoria comenzó a regresar a fragmentos. El apartamento. Román le trajo té. Ella lo bebió. Luego. ¿Luego qué? Mareo. El suelo desapareciendo bajo sus pies. Oscuridad. Alba intentó incorporarse, pero algo suave la cubría de pies a cabeza. Una sábana. Yacía bajo una sábana. El pánico comenzó a surgir como una ola, pero entonces escuchó voces, amortiguadas, pero distinguibles. ¿Por qué sigue aquí todavía? Una voz masculina irritada sonaba autoritaria, con notas de descontento. El marido ya nos pagó. Desháganse del cuerpo. Inmediatamente, Alba se quedó inmóvil. ¿El cuerpo? ¿Hablaban de ella? Su respiración se aceleró, el corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué estaba pasando? Entendido, Víctor, respondió otra voz, más joven. Ahora la enviaremos a la cremación. Cremación. Esa palabra la golpeó como una descarga eléctrica. Alba comprendió al instante, estaba en la morgue. La consideraban muerta. ¿Y ahora? Ahora iban a cremarla. Viva. El pánico amenazaba con apoderarse de su mente, pero Alba se obligó por fuerza de voluntad a permanecer inmóvil. No podía gritar. No podía moverse. Si comprendían que estaba viva. ¿Entonces qué? ¿Por qué su marido había pagado? ¿Por qué querían deshacerse de ella tan rápido? Los pasos se acercaban. Alba cerró los ojos bajo la sábana, aunque de todos modos no veía nada. Su cuerpo se tensó en anticipación. Denis, trae la camilla, ordenó la misma voz autoritaria. Y date prisa. El turno termina en 1 hora. De acuerdo, se escuchó la respuesta muy cerca. Alba sintió el movimiento del aire, alguien se inclinaba sobre ella. Los dedos agarraron el borde de la sábana. Ahora la descubrirían. Ahora la verían. ¿Qué hacer? La sábana se deslizaba lentamente de su cara. La luz fría golpeó sus párpados. Alba no respiraba, congelada en completa inmovilidad. El celador, a juzgar por la voz, ese tal Denis, se quedó inmóvil sobre ella. Pasó 1 segundo. 2. 3. Alba ya no podía contenerse. Le faltaba aire. Entreabrió los labios, haciendo una inhalación cautelosa, casi inaudible. Y en ese momento sus miradas se encontraron. Denis Clavijo, celador de 33 años, la miraba con horror en los ojos. Su boca se abrió, preparándose para gritar algo, pero Alba logró ser la primera. Silencio, susurró apenas audible, mirándolo suplicante. Te lo ruego. Ayúdame. Denis se echó hacia atrás, palideciendo. Sus manos temblaron, soltó el borde de la sábana. Alba vio cómo por su rostro pasaba una gama de emociones, shock, horror, incomprensión. Estás viva, exhaló él, retrocediendo un paso. Por favor, Alba intentó incorporarse, pero su cuerpo casi no le obedecía. Por favor, no grites. Ayúdame. No sé qué está pasando, pero... Denis. Rugió la voz desde arriba. ¿Qué pasa ahí? El celador se sobresaltó, se dio la vuelta. Alba vio cómo se debatía entre dos opciones imposibles. Su mirada saltaba de ella a la puerta del despacho del médico. Todo está bien. Gritó,
y su voz tembló traidoramente. Solo. Estoy revisando los documentos. Revisa más rápido. Dennis volvió a mirar a Alba. Ella vio miedo en sus ojos, pero también algo más, duda. Lucha interna. ¿Qué? ¿Qué recuerdas? Susurró él, inclinándose más cerca. No lo sé, Alba luchaba contra las lágrimas. Mi marido. Trajo té. Lo bebí y perdí el conocimiento. Y luego desperté aquí. Bajo la sábana. Por favor, tienes que creerme, no sé qué está pasando, pero quieren matarme. El rostro de Dennis se contorsionó. Se dio la vuelta, maldijo en voz baja. Alba vio cómo sus hombros se tensaban. Dios mío, murmuró. Dios mío, ¿en qué me he metido? ¿Sabes algo? Alba intentó agarrar su mano, pero sus dedos apenas se movían. Dímelo, por favor. Pero Dennis ya se alejaba. Yo. No puedo, sacudía la cabeza. No puedo ayudarte. ¿Entiendes? Si ellos se enteran. Dennis. Ambos se estremecieron. La puerta se abrió de golpe y en el umbral apareció un hombre alto de unos 58 años, cabello encanecido, ojos grises fríos tras gafas de montura fina, bata blanca impecable. Víctor Salcedo miraba al celador con irritación no disimulada. ¿Cuánto más vas a tardar? Dio un paso hacia la camilla. Déjame hacerlo yo mismo. Alba cerró los ojos al instante y se obligó a relajarse. Cada músculo, cada movimiento del pecho, todo debía ser máximamente imperceptible. Estaba muerta. Debía estar muerta. El médico se detuvo junto a ella. Alba sentía su mirada sobre sí, penetrante, evaluadora. Pasaban los segundos, cada uno de los cuales parecía una eternidad. Todo está en orden, pronunció finalmente Salcedo. Envíala. Y que no haya más retrasos. ¿Entendido? Entendido, la voz de Dennis sonaba extraña, apagada y tensa. Los pasos del médico se alejaron. La puerta se cerró de golpe. Alba se arriesgó a abrir los ojos. Dennis estaba sobre ella, pálido como un lienzo, mirando hacia algún lado. Su mandíbula estaba apretada, los pómulos tensos. Por favor, susurró Alba de nuevo. Sé que tienes miedo. Pero si no me ayudas, me matarán. Terminarán el trabajo. Tú lo comprendes, ¿verdad? Dennis guardó silencio. Luego se dio la vuelta bruscamente y se dirigió a la salida. Alba sintió como su corazón se hundía. La estaba abandonando. Él. Pero en ese momento la puerta de entrada de la morgue se abrió y entró otro hombre. De estatura media, constitución fuerte, con un corte de pelo oscuro corto y un rostro abierto. Aparentaba unos 32 años, y en sus ojos marrones se leía una bondad natural. Pablo, ¿por qué regresaste? Se sorprendió Dennis al encontrarlo. Tu turno ya terminó. Pablo Treviño, así se llamaba, sonrió con una sonrisa culpable. Olvidé las llaves del vestuario, agitó la mano. Ahora las tomo y... Su mirada se deslizó por el lugar, se detuvo en la camilla con Alba, luego volvió a Dennis. Y algo en la expresión del rostro de su colega hizo que Pablo se pusiera en guardia. Dennis, ¿por qué estás tan pálido? Preguntó más bajo. ¿Ha pasado algo? No, respondió Dennis demasiado rápido. Nada. Solo estoy cansado. Pablo entrecerró los ojos. Conocía a Dennis desde hacía 3 años, trabajaban en el mismo turno, a veces bebían juntos los viernes, y veía perfectamente cuando mentía. Y ahora Dennis mentía. Definitivamente mentía. ¿Seguro que nada? Pablo dio un paso adelante, escrutando el rostro de su colega. ¿Puedo ayudar en algo? Déjame en paz. Espetó Dennis, y en su voz sonó una nota tan desesperada que Pablo se quedó inmóvil. Ve por tus llaves y lárgate de aquí. Por favor, pronunció la última palabra casi suplicante. Pablo frunció el ceño. Algo aquí no estaba bien. Rodeó a Dennis y se dirigió al vestuario, pero de reojo seguía observando.
Denis estaba junto a la camilla, apretando los puños, mirando hacia abajo, hacia la figura bajo la sábana. Sus labios se movían, como si discutiera con alguien. ¿Consigo mismo? Pablo sacó las llaves de su taquilla, pero no se fue. En lugar de eso, regresó lentamente a la sala principal de la morgue. Denis todavía estaba en el mismo lugar, congelado en indecisión. Denis, lo llamó Pablo. ¿Qué está pasando? Nada. Explotó este. ¿Cuántas veces? Ya te dije. Pero Pablo ya se acercaba a la camilla. Algo lo hizo actuar, intuición, experiencia o simplemente el hábito de verificar todo. Extendió la mano hacia la sábana. No lo hagas, intentó detenerlo Denis, pero era demasiado tarde. Pablo retiró la tela y se quedó inmóvil. Bajo la sábana yacía una mujer joven. Pálida, con ojeras, pero sus párpados temblaron. Los labios se entreabrieron ligeramente. Y lo más importante, en el cuello, en la base de la garganta, era visible un temblor apenas perceptible pero rítmico. Pulso. Dios mío, exhaló Pablo. Está viva. Silencio. Siseó Denis, mirando hacia la puerta. Más bajo, por el amor de Dios. Pero Pablo ya se inclinaba sobre Alba, sus dedos buscaban el pulso en la muñeca. Débil, filiforme, pero definitivamente existente. Miró su rostro y encontró la mirada suplicante de unos ojos marrones. Ayuden, susurró Alba solo con los labios. Por favor. El cerebro de Pablo trabajaba a velocidad frenética, armando el rompecabezas. Una mujer viva en la morgue. Denis en pánico. Esto no podía significar nada bueno. Pablo se enderezó y miró a Denis. Este evitaba su mirada, mirando fijamente al suelo. ¿Lo sabías? Preguntó Pablo en voz baja. Denis guardó silencio. ¿Sabías que estaba viva? Repitió Pablo con más insistencia. Yo. Acabo de enterarme, murmuró Denis. Lo juro, pensé que estaba muerta cuando. ¿Cuándo aceptaste el dinero? Terminó Pablo por él. Denis se estremeció, pero no lo negó. Sus hombros se hundieron. Dios mío, Pablo, no pensé que resultaría así, se encogió nerviosamente. Salcedo dijo que solo necesitaba acelerar el proceso de cremación, que la familia tenía razones para ello, y griega. Y le creí. Idiota. Pablo negó con la cabeza. Comprendía a Denis, el tipo vivía de sueldo a sueldo, tenía deudas. Pero eso no justificaba lo hecho. ¿Qué ibas a hacer? Preguntó. No lo sé, respondió Denis honestamente. No lo sé, Pablo. Estaba perdido. Si Salcedo se entera. Si ellos se enteran. ¿Ellos? Repitió Pablo. ¿Quién más? Pero Denis solo movió la cabeza. Pablo volvió a mirar a Alba. Ella lo miraba con tanta esperanza, con tanta desesperación, que algo dentro de él se dio vuelta. No podía abandonarla. No podía entregarla a quienes intentaron matarla. La salvaremos, dijo con firmeza. ¿Estás loco? Los ojos de Denis se abrieron de par en par. ¿Cómo? Salcedo espera que ahora la lleve a cremación. Tenemos como máximo media hora antes de que empiece a comprobar. Entonces tenemos media hora. Pablo ya sacaba el teléfono. Hay que llamar a la policía. A la fiscalía. A alguien que investigue. No llegarán a tiempo. Protestó Denis. Para cuando lleguen, Salcedo. Entonces la esconderemos. Pablo miró alrededor. Hay un trastero en el segundo piso. Nadie va allí. La llevaremos, y yo me quedaré con ella hasta que lleguen. ¿Y qué le digo a Salcedo? Di que ya enviaste el cuerpo. Pablo ya cubría a Alba con una manta que encontró en el armario. Di que lo hiciste todo rápido. Y por la mañana, cuando empiece a comprobar, ya será tarde. La policía estará aquí. Denis dudaba, mirando ora a Pablo, ora a la mujer. Alba lo miraba, y en su mirada no había condena, solo súplica. Está bien, exhaló finalmente Denis. Está bien, maldita sea. Vamos.
Pero rápido. Actuaron coordinada y silenciosamente. Pablo levantó a Alba con cuidado, casi no pesaba nada, tan débil e indefensa, y rápidamente la llevó a la escalera de servicio. Denis los cubría, mirando hacia la puerta del despacho de Salcedo. El trastero del segundo piso era un pequeño cuartucho, abarrotado de documentos viejos y equipo que no funcionaba. Pablo acostó a Alba sobre unas mantas dobladas, la cubrió con más calor. Gracias, susurró ella, y las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas. Gracias a ambos. No agradezcas antes de tiempo, Pablo ya marcaba un número. Ahora lo principal es que vengan las personas correctas. Sabía a quién recurrir. Leonor Ventura, investigadora del Comité de Investigación, era conocida de su prima hermana. Firme, honesta, no corrupta. Si alguien podía ayudar, era ella. Tonos. 1, 2, 3. Pablo apretaba el teléfono, rogando al cielo que respondiera. Ventura al habla, sonó en el auricular una voz femenina segura. Leonor, soy Pablo Treviño, hablaba rápido, entrecortadamente. Nos conocimos en casa de mi hermana. Escucha, tengo una situación de emergencia. Necesito tu ayuda. Urgente. Una breve pausa. Te escucho. Y Pablo comenzó a relatar. Y en la morgue, un piso más abajo, Denis Clavijo estaba de pie, inventando febrilmente qué diría cuando Salcedo preguntara por el cuerpo. Las ruedas del enorme mecanismo comenzaron a girar. La justicia apenas estaba despertando, pero ya estaba en camino. Leonor Ventura llegó media hora después. Ese tiempo fue suficiente para que Pablo se asegurara de que Alba respiraba más uniformemente y para que Denis lograra engañar a Salcedo, diciendo que el cuerpo ya había sido enviado a cremación. El médico asintió satisfecho, agitó la mano y salió del edificio, obviamente considerando el asunto cerrado. Leonor entró en la morgue rápidamente, sin ceremonias innecesarias. Tenía 39 años, pero parecía más joven, esbelta, tonificada, con cabello castaño oscuro corto y ojos grises penetrantes que parecían ver a través de una persona. Llevaba pantalones estrictos, una chaqueta de cuero y botas cómodas, la ropa de alguien preparado para la acción en cualquier momento. Pablo la encontró en la entrada de servicio y rápidamente la condujo arriba, al trastero. Leonor echó un vistazo a Alba, que yacía sobre las mantas, luego se volvió hacia Pablo. Cuéntame todo en orden, su voz era calmada, profesional. Desde el principio, Pablo relató todo lo que había descubierto. Denis, de pie en la esquina, se balanceaba nerviosamente de un pie a otro, evitando la mirada de la investigadora. Leonor escuchaba en silencio, solo asintiendo ocasionalmente. Cuando Pablo terminó, ella se sentó junto a Alba. ¿Cómo te llamas?, preguntó suavemente. Alba. Alba Reynoso, la mujer pronunciaba las palabras con dificultad. Su voz era ronca, débil. Tengo 30 años. Soy maestra de primaria en la escuela número 18. Alba, ¿puedes contar qué sucedió? Leonor sacó una grabadora, se la mostró. Estoy grabando tu testimonio. Es importante. ¿Estás de acuerdo? Alba asintió. Leonor encendió la grabación. Hoy. ¿Qué día es hoy?, preguntó Alba desconcertada. Jueves, 23 de mayo, respondió Leonor. Entonces fue ayer. Alba cerró los ojos, reuniendo sus pensamientos. Ayer por la tarde. Regresé a casa después del trabajo, a eso de las 7. Román, mi marido, estaba en casa. Era extraño, porque normalmente regresa tarde, a las 9 o incluso más tarde. Trabaja como gerente en una empresa de construcción. ¿Cómo se comportaba?, aclaró Leonor. Nervioso, Alba abrió los ojos, en ellos brilló la ansiedad. Los últimos 2 meses se volvió muy tenso en general. Hablaba frecuentemente por teléfono, se iba a otra habitación. Le preguntaba si todo estaba bien, pero me ignoraba. Decía que eran problemas de trabajo, nada serio. ¿Y ayer? Ayer me propuso descansar, dijo que él mismo prepararía la cena.
Me sorprendí, Román casi nunca cocina. Pero pensé que era, no sé, un intento de mejorar la relación. Últimamente no estábamos muy bien. Mucho silencio, distanciamiento. Alba guardó silencio. Pablo le tendió una botella de agua. Ella tomó varios sorbos pequeños. Me trajo té, continuó. Dijo que había añadido miel, como me gusta. Lo bebí. Y unos 5 minutos después, sentí un mareo extraño. Como si la tierra se alejara de mis pies. Me levanté, intenté llegar al sofá, pero las piernas no respondían. Recuerdo que caí. Recuerdo que intenté decir algo, pero la lengua no se movía. Y Román estaba sobre mí y miraba. Solo miraba. ¿Y sabes qué fue lo más terrible? ¿Qué? Preguntó Leonor en voz baja. No se asustó. No corrió hacia mí. No llamó a la ambulancia. Solo estaba allí mirando cómo perdía el conocimiento. Y lo último que escuché fueron sus palabras, perdona. Pero no hay otra manera. En el trastero se hizo el silencio. Leonor anotaba algo en su libreta, su rostro permanecía impasible, pero los ojos se oscurecieron. ¿Y cuándo despertaste, dónde estabas? Continuó el interrogatorio. Aquí. En la morgue. Bajo la sábana. No sé cuánto tiempo pasó. Escuché voces. El médico decía que el marido ya había pagado, que había que deshacerse de mi cuerpo. Comprendí que me consideraban muerta. Y que ahora iban a cremarme. ¿Escuchaste el nombre del médico? Víctor. Víctor, creo. Así lo llamaba el celador. Leonor miró a Denis. Este se encogió bajo su mirada. ¿Denis Clavijo? Preguntó con severidad. Sí, respondió él apenas audible. ¿Tienes algo que contarme? Denis guardó silencio, mirando al suelo. Leonor se levantó, se acercó a él. Joven, su voz se volvió más dura. ¿Comprendes de qué pueden acusarte? Complicidad en intento de asesinato. Encubrimiento de un crimen. Intento de destrucción de pruebas. Son de 8 a 15 años de prisión. Pero si das testimonio completo ahora mismo, si cuentas todo lo que sabes, se tendrá en cuenta como cooperación con la investigación. La cooperación mitiga significativamente el castigo. Denis levantó la cabeza. En sus ojos luchaban el miedo y la desesperación. No sabía que estaba viva, soltó. Lo juro, no lo sabía. Cuando Salcedo me ofreció dinero, dijo que era solo una aceleración del proceso. Que la familia quería realizar la cremación más rápido, que tenían razones para ello. Pensé que era un procedimiento normal, solo. No oficial. ¿Cuánto te pagaron? Preguntó Leonor. 40.000 pesetas, Denis se cubrió la cara con las manos. Dios mío, 40.000 por. Ni siquiera comprendía que era un crimen. Pensé que solo infringía un poco el procedimiento. Tengo deudas, ¿comprendes? Préstamos. No podía pagarlos. Y entonces surgió esta oportunidad. ¿Cuándo te pagaron? Hace 2 días. El martes por la noche. Salcedo me llamó a su despacho, dijo que el miércoles llegaría el cuerpo de una mujer joven, y que habría que actuar rápido. Me dio la mitad de la suma de inmediato, la otra mitad prometió darla después de la ejecución. ¿Mencionó el nombre de Román Reynoso? Denis asintió. Sí. Dijo que era el marido de la difunta. Que habían llegado a un acuerdo. Que todo era legal, solo que no había que demorarse con la burocracia. Leonor volvió con Alba. ¿Qué puedes contar sobre tu marido? Su nombre completo, edad, lugar de trabajo. Román Reynoso. Alba movía la lengua con dificultad, pero intentaba hablar claramente. 41 años. Trabaja como gerente de ventas en la empresa de construcción Gran Construcción. Estamos casados desde hace 7 años. No tenemos hijos. Vivimos en un apartamento de 2 habitaciones en la calle del Sol. ¿Tenía problemas financieros? No lo
No lo sé con exactitud, Alba frunció el ceño. Pero en los últimos meses hablaba frecuentemente sobre dinero. Que había que economizar. Que la empresa tenía dificultades. Una vez lo escuché hablando por teléfono, y alguien le exigía que devolviera el dinero. Él gritaba que necesitaba tiempo. Cuando le pregunté qué pasaba, dijo que era un conflicto laboral. Leonor escribía rápidamente. Su cerebro ya estaba construyendo versiones, conectando detalles. Alba, ¿en las últimas semanas tu marido formalizó algún documento? ¿Seguros? ¿Testamentos? Alba reflexionó. Hace como un mes me pidió que firmara unos papeles. Dijo que era un seguro de la empresa, que se lo ofrecían a todos los empleados. Firmé sin leer realmente. Dijo que era una formalidad. ¿Un seguro a tu nombre? Supongo. No lo sé. Confiaba en él. Dios, qué tonta fui. La voz de Alba se quebró. Pablo le tendió agua de nuevo. Leonor miró su reloj. Necesitamos sacarte de aquí, dijo decididamente. Ahora. Antes de que el médico se dé cuenta. Llamaré a un coche, te llevaré al hospital. Allí te examinarán, tomarán análisis. Es importante, hay que establecer con qué te envenenaron. ¿Y qué pasa con Salcedo? Preguntó Pablo. Se dará cuenta de que el cuerpo no fue cremado. Se dará cuenta mañana por la mañana, Leonor ya marcaba un número. Para ese momento tendremos todas las pruebas. Alba dará testimonio completo, los análisis mostrarán que había en su sangre, y tú, Denis, miró severamente al celador, darás testimonio detallado sobre todo lo que sabes. Sobre las sumas, conversaciones, personas. Y entonces cerraremos toda esta organización criminal. ¿Organización? Repitió Denis. O sea, ¿no solo Salcedo y Reynoso? Si se trata de dinero serio, y el seguro suele ser de millones, entonces detrás de esto hay jugadores más grandes, explicó Leonor. Acreedores, financieros, tal vez un grupo criminal organizado. Hay que averiguarlo. 15 minutos después, un coche llegó al edificio de la morgue, un sedán gris común, sin signos distintivos. Leonor ayudó a Alba a levantarse, sosteniéndola del brazo. Pablo tomó las mantas, la cubrió con ellas. Bajaron por la escalera de servicio, pasaron por el salón principal de la morgue y salieron a la calle por la salida de emergencia. El aire fresco de la noche golpeó la cara de Alba. Inhaló profundamente, ávidamente, como por primera vez en mucho tiempo. El cielo estaba oscuro, salpicado de estrellas. En algún lugar a lo lejos se escuchaba el ruido de los coches. La vida normal, tan lejana de la pesadilla que acababa de vivir. Sube, Leonor abrió la puerta trasera. Pablo ayudó a Alba a acomodarse en el asiento, la cubrió con la manta. Gracias, susurró Alba, mirándolo. Gracias por no pasar de largo. No podía hacer otra cosa, respondió Pablo simplemente. Mañana a las 9 de la mañana ven al comité de investigación. Calle Mayor, número 7. Despacho 312. Le dijo a Denis. Si no vienes, serás declarado en busca y captura. ¿Entendido? Denis asintió. El coche se fue, dejando a Denis en la oscuridad nocturna. Pablo se quedó de pie otro minuto, luego caminó lentamente hacia la parada. En el hospital, Alba fue recibida por el equipo médico de guardia. Leonor mostró su identificación, explicó brevemente la situación. Llevaron a Alba inmediatamente a un servicio. Al examen se incorporó Jaime Suárez, reanimador con 20 años de experiencia, que evaluó el estado de la paciente con una sola mirada. Síntomas clásicos, murmuró, estudiando los indicadores. Bradicardia, presión baja, pulso débil, reacciones lentas. Tomen sangre para análisis toxicológico completo. Urgente. Mientras los técnicos de laboratorio trabajaban, Suárez conversaba con Alba, comprobando reflejos, reacción de las pupilas, coordinación. ¿Sientes entumecimiento en las extremidades? Preguntaba. Sí, asentía Alba. En brazos y piernas.
como si no fueran míos. ¿Mareos? Todo da vueltas ante mis ojos. ¿Náuseas? Un poco. Suárez anotaba, fruncía el ceño. 40 minutos después llegaron los resultados de los análisis. Estudió la impresión y su rostro se oscureció. Zoprodax, dijo a Leonor, que esperaba en el pasillo. Se encontró Sopridex en la sangre. Es un medicamento del grupo de las benzodiazepinas, se usa en anestesiología. En dosis normales solo causa un sueño profundo. Pero con sobredosis. ¿Qué pasa con una sobredosis? Preguntó Leonor tensa. Se deprime el centro respiratorio. La persona deja de respirar. Los latidos del corazón se ralentizan críticamente. Externamente esto parece la muerte, no hay respiración, no hay pulso, la temperatura corporal baja. Pero en realidad es un estado reversible. Si se da ayuda a tiempo, se introduce el antídoto, la persona vuelve en sí. ¿Y si no se da ayuda? Entonces se vuelve irreversible. El cerebro comienza a morir por falta de oxígeno. Después de 5 a 7 minutos comienzan cambios irreversibles. Después de 10 a 15, muerte biológica. Leonor frunció el ceño. O sea que la pusieron específicamente en estado de muerte clínica, calculando que moriría definitivamente. Exactamente, asintió Suárez. Esto no fue simplemente un intento de asesinato. Fue un intento de asesinato calculado, a sangre fría, usando medicamentos. ¿Alguien sabía lo que hacía? ¿Su marido pudo conseguir ese medicamento? Difícilmente así sin más. El Sopridex es un medicamento recetado, estrictamente controlado. Se usa solo en hospitales, bajo supervisión de anestesiólogo. Pero si tenía conexiones en círculos médicos o si alguien ayudó. Salcedo, exhaló Leonor. El médico patólogo de la morgue. Perfectamente pudo conseguir ese medicamento. Suárez se encogió de hombros. Es tu trabajo averiguarlo. Mi trabajo es salvar a la paciente. Y puedes decirle que tuvo una suerte increíble. Su organismo resultó más fuerte de lo que calcularon los criminales. La respiración se restableció sola, el corazón también. Un poco más y el cerebro habría comenzado a morir. Pero se recuperó. ¿Cuánto tiempo necesita quedarse en el hospital? Mínimo 3 días bajo observación. Hay que eliminar los restos del medicamento del organismo, restablecer el funcionamiento normal de todos los sistemas. Luego otra semana o semana y media de observación ambulatoria. Leonora sintió. El cuadro se volvía cada vez más claro. Román Reynoso, acorralado por las deudas, decidió deshacerse de su esposa obteniendo el seguro. Sobornó al médico de la morgue para que formalizara una muerte ficticia. Usó un medicamento para matarla. Calculaba que de la morgue la llevarían rápidamente y la cremarían. El crimen perfecto. Casi. Pero no tuvo en cuenta 2 cosas. Primero, el organismo de Alba resultó más fuerte. Segundo, en la morgue había una persona honesta que no pasó de largo. Leonor volvió a la habitación donde yacía Alba. Estaba conectada a goteros, pero ya se veía significativamente mejor. El color de su cara había mejorado, la respiración se había regularizado. ¿Cómo te sientes?, preguntó Leonor. Mejor, Alba intentó sonreír. El médico dijo que soy fuerte. Exacto, confirmó Leonor firmemente. Y no solo sobrevivirás. Atraparemos a quienes hicieron esto. A todos hasta el último. Te lo prometo. Alba asintió. Las lágrimas volvieron a asomar a sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de alivio, no de miedo. Todavía no puedo creerlo, susurró. Román. Mi marido. ¿Cómo pudo? 7 años juntos. 7 años pensé que lo conocía. Y él. Quería que muriera. Desgraciadamente, el dinero cambia a las personas, dijo Leonor. Especialmente cuando falta. Pero eso no es justificación. Nada justifica lo que hizo. Ella asintió. Alba, mañana vendrá a verme el celador Denis Clavijo. Dará testimonio completo.
Paralelamente comenzaremos operaciones para detener a tu marido y al médico Salcedo. Verificaremos los flujos financieros, encontraremos quién está detrás de este crimen. Llevará tiempo, pero llevaremos el caso a juicio. A un juicio justo. Alba escuchaba. En algún lugar dentro, bajo la capa de shock y traición, despertaba sed de justicia. Román quiso matarla. Pero ella estaba viva. Y lograría que él respondiera por lo hecho. El viernes comenzó para el equipo de investigación de Leonor Ventura a las 6 de la mañana. Convocó una reunión operativa, a la que invitó a 2 operativos experimentados, Íñigo Durán y Sol Campos, así como al experto criminalista Omar Jiménez. Sobre la mesa yacían los primeros materiales del caso, el testimonio de Alba Reynoso, los análisis de sangre, los datos preliminares sobre Román Reynoso y Víctor Salcedo. Entonces, ¿qué tenemos? Leonor desplegó ante sus colegas un esquema. Alba Reynoso, 30 años, maestra de primaria. Ayer por la tarde el marido le dio té con el medicamento Sopridex. Perdió el conocimiento, el marido llamó a la morgue, pero no a la ambulancia. El cuerpo fue llevado a la morgue, donde el médico Salcedo debía formalizar una muerte ficticia y organizar una cremación rápida. El plan se frustró gracias al celador Pablo Treviño. ¿Motivo? Preguntó Durán, un hombre robusto de unos 45 años con canas en el cabello corto. Dinero. Presumiblemente seguro. Alba mencionó que hace un mes firmó unos documentos. Hay que verificar todas las compañías de seguros, encontrar la póliza. Ya me estoy ocupando, asintió Campos, una mujer elegante de mediana edad con mente aguda y mirada penetrante. Hice consultas a las empresas más grandes. Las respuestas deberían llegar al mediodía. Excelente. Íñigo, necesitas verificar el estado financiero de Román Reynoso. Cuentas bancarias, créditos, deudas. Todo lo que encuentres. Entendido. Omar, Leonor se volvió hacia el criminalista, un hombre delgado de unos 40 años con ojos atentos tras las gafas. Necesitas incautar todos los materiales de la morgue. Documentos sobre Alba Reynoso, grabaciones de cámaras de vigilancia si las hay, cualquier rastro que pueda confirmar la participación de Salcedo. Listo, Jiménez ya recogía su maletín con instrumentos. Salgo en 10 minutos. A las 9 de la mañana, como se le había ordenado, Denis Clavijo llegó al despacho de Leonor. Se veía demacrado, evidentemente no había dormido en toda la noche, el rostro demacrado. Pero la mirada era decidida. Había tomado una decisión y ahora iría hasta el final. Siéntate, Leonor señaló la silla frente al escritorio. ¿Estás listo para dar testimonio completo? Sí, la voz de Denis era ronca, pero firme. Contaré todo lo que sé. Leonor encendió la grabadora, nombró la fecha, hora, nombres de los presentes. Denis comenzó. El 21 de mayo, aproximadamente a las 8 de la tarde, Víctor Salcedo me llamó a su despacho. Dijo que tenía una propuesta. Me sorprendí, normalmente el médico no habla conmigo, solo da órdenes. Me ofreció 40.000 pesetas por ayudar a acelerar el proceso de cremación de un cuerpo. ¿Mencionó el nombre? Aclaró Leonor. Sí. Alba Reynoso. Dijo que había muerto una mujer y pronto llegaría su cuerpo, que el marido había pagado por un procedimiento rápido, que había que evitar algunas formalidades y enviarla directamente a cremación. Pregunté si era legal. Respondió que todo estaba dentro de la ley, simplemente la familia tenía prisa, razones religiosas. Yo le creí. Necesitaba dinero. Tengo un préstamo para el coche, otro para la reforma del apartamento. Debía 3 meses de pagos. El banco amenazaba con llevarme a juicio. ¿Salcedo te dio el dinero de inmediato? La mitad. 20.000 en efectivo. Dijo que la segunda mitad la recibiría después de la ejecución. Tomé el dinero y acepté. ¿Sabías que Alba Reynoso estaba viva cuando la trajeron? No. Denis levantó bruscamente la cabeza. Lo juro, no lo sabía. Cuando trajeron el cuerpo,
Simplemente formalicé los documentos, como siempre. Salcedo mismo lo verificó todo, puso los sellos. Pensé que era un caso normal, solo con procedimiento acelerado. Solo cuando abrí la sábana y vi que respiraba. Dios, casi me desmayo. ¿Qué pasó después? Me pidió ayuda. Me quedé paralizado. No sabía qué hacer. Y entonces volvió Pablo Treviño. Comprendió que algo no estaba bien. Vio que la mujer estaba viva. Y decidió salvarla. Yo lo ayudé. La escondimos, te llamamos. Leonor anotaba cada palabra. Denis habló durante mucho tiempo, detalladamente, recordando todos los detalles de las conversaciones con Salcedo, describiendo cómo se formalizaban los documentos, cómo el médico lo apuraba con la cremación. ¿Salcedo mencionó a alguien más?, preguntó Leonor. Tal vez habló de personas que están detrás de esto. Denis reflexionó. Una vez habló por teléfono. Pasaba junto a su despacho, la puerta estaba entreabierta. Dijo algo como, todo se hará como acordamos. Reynoso ya pagó parte, el resto lo recibiré después. Y luego añadió, Zamora estará satisfecho. Eso recuerdo, Zamora. Leonor intercambió miradas con Durán. Este ya sacaba el portátil. Zamora, murmuró, buscando en la base de datos. Veamos qué tenemos. Después de varios minutos apareció información en la pantalla. Durán leyó la información. Arcadio Zamora, 48 años. Antecedentes por estafa en el año 2000, cumplió 3 años. Después de salir oficialmente se dedica a la consultoría financiera, pero según datos operativos, presta dinero a intereses enormes. Acreedor en la sombra. Vinculado con el crimen organizado, pero no se ha podido probar nada. Inteligente, cauteloso. Ahí está, Leonor golpeó con el dedo la mesa. Ahí está quien está detrás de todo esto. Román Reynoso le pidió prestado, no pudo devolver, y Zamora propuso una salida, asegurar a la esposa y organizar su muerte. Hay que verificar la conexión entre Reynoso y Zamora, dijo Campos. Llamadas telefónicas, reuniones, transferencias financieras. Háganlo, asintió Leonor. Y lo más rápido posible. Al mediodía el cuadro comenzó a aclararse. Campos encontró la póliza de seguro, 25 millones de pesetas en caso de muerte de Alba Reynoso. La póliza fue formalizada exactamente hace un mes en la compañía Garantía Seguros. El beneficiario indicado es Román Reynoso. Durán descubrió la deuda, 18 millones de pesetas. El dinero fue recibido por Román a través de una empresa tapadera, pero la cadena conducía a Zamora. El último pago debía hacerse a finales de mayo, pero Román no había pagado ya desde hacía 3 meses. A su teléfono llegaban llamadas y mensajes amenazantes. Todo encaja, Leonor colocaba las pruebas sobre la mesa, construyendo la cadena. Román se endeudó con Zamora. 18 millones es una suma enorme. Zamora comenzó a presionar, exigir la devolución. Román no podía pagar. Y entonces inventaron el plan. Asegurar a la esposa por 25 millones, matarla, obtener el seguro, saldar la deuda. A Zamora le quedan 18 millones, a Román 7. Todos contentos. Excepto Alba, por supuesto. El plan casi perfecto, reconoció Durán. Salcedo formaliza los documentos sin autopsia, envía directamente a cremación. Román recibe el seguro. Ningún rastro del crimen. Alba simplemente murió de un ataque cardíaco o algo parecido. ¿Quién lo comprobará? Pero no contaron con el factor humano, Leonor sonrió. No contaron con que Pablo Treviño resultaría ser una persona honesta. Y que el organismo de Alba es más fuerte de lo que pensaban. A las 2 de la tarde el equipo de investigación salió a realizar la detención. El primer objetivo era Román Reynoso. Lo localizaron en el lugar de trabajo, la oficina de la empresa Gran Construcción estaba en el centro de la ciudad, en el tercer piso de un centro de negocios. Los operativos entraron silenciosamente, sin ruido innecesario.
La secretaria intentó detenerlos, pero Durán mostró la identificación y ella retrocedió. El despacho de Román estaba al final del pasillo, una habitación pequeña con vista al estacionamiento, llena de documentos y muestras de materiales de construcción. Román estaba sentado en el escritorio, hablando por teléfono. Cuando la puerta se abrió de golpe y entraron los operativos, se quedó inmóvil, palideció. El teléfono cayó de sus manos. ¿Román Reynoso? Leonor mostró la identificación. Investigador Aventura. Está detenido bajo sospecha de intento de asesinato de su esposa Alba Reynoso. ¿Qué? La voz de Román tembló. ¿De qué hablan? Mi esposa. Murió. Ataque cardíaco. Su esposa está viva, informó Leonor fríamente. Y dio testimonio. Contó cómo le dio té con medicamento. Cómo perdió el conocimiento. Cómo usted se quedó mirando sin llamar a ayuda. El rostro de Román se puso gris. Intentó levantarse, pero Durán ya estaba junto a él, cerrando las esposas. Tiene derecho a guardar silencio, pronunció el operativo monótonamente. Todo lo que diga puede ser usado en su contra en el juicio. Román fue sacado de la oficina bajo las miradas asombradas de los colegas. La secretaria jadeó, cubriéndose la boca con la mano. Alguien de los empleados comenzó a grabar con el teléfono, pero Campos ordenó severamente guardar las cámaras. En el coche Román estaba sentado, mirando fijamente por la ventana. Su rostro era una máscara, sin emociones, sin miedo, nada. Solo vacío. ¿Dónde consiguió el Sopridex? Preguntó Leonor. Román guardó silencio. ¿Se lo dio Salcedo? Silencio. ¿Zamora le ordenó matar a su esposa? Román se estremeció al escuchar ese nombre. Leonor captó la reacción. Entonces fue Zamora, asintió. Le pidió prestado dinero. No pudo devolver. Él propuso una salida. Así, Román finalmente giró la cabeza, la miró. En sus ojos brilló la desesperación. No lo entienden, dijo con voz ronca. Él me habría matado. Si no hubiera devuelto el dinero, me habría matado. No tuve opción. Siempre hay opción, respondió Leonor duramente. Podía haber ido a la policía. Podía haberse declarado en bancarrota. Podía haber vendido el apartamento, el coche, toda la propiedad. Pero eligió matar a su esposa. Una mujer con la que vivió 7 años. Esta fue su elección. Román se dio la vuelta. No dijo una palabra más hasta la comisaría. Paralelamente otro grupo de operativos fue a buscar a Víctor Salcedo. Encontraron al médico en su despacho de la morgue. Estaba sentado en el escritorio, estudiando unos documentos, y no notó de inmediato a los que entraban. ¿Víctor Salcedo? Lo llamó Campos. Levantó la cabeza, vio las identificaciones y su rostro se contorsionó. La comprensión llegó instantáneamente. Intentó abrir el cajón del escritorio, sacar algo, pero el operativo llegó primero. En el cajón había un teléfono móvil y otro sobre con dinero. Está detenido, Campos puso las esposas. Intento de asesinato, falsificación de documentos, recepción de soborno. Salcedo no se resistió. Solo movió la cabeza, como no creyendo que todo hubiera terminado tan rápido. Campos regresó de la morgue con un paquete completo de pruebas. Los documentos sobre Alba Reynoso fueron formalizados con infracciones, no había conclusión sobre la causa de muerte, no había acta de autopsia, que es obligatoria en tales casos. Todo fue hecho a las apuradas, con errores groseros. En el escritorio del despacho de Salcedo encontraron un sobre con dinero, 300,000 pesetas. Las grabaciones de las cámaras de vigilancia mostraban cómo Román Reynoso llegaba a la morgue, hablaba con Salcedo, le entregaba un paquete. Al anochecer del viernes en el centro de detención preventiva había 2 sospechosos, Román Reynoso y Víctor Salcedo. Pero Leonor sabía que esto no era el final. El jugador principal, el titiritero de toda esta historia, todavía estaba en libertad. Arcadio Zamora. Lo encontraron 2 días después de intenso trabajo operativo.
Conversaciones telefónicas, vigilancia, análisis de flujos financieros, todo señalaba su oficina en el distrito industrial de la ciudad. Oficialmente allí se ubicaba una firma de consultoría, pero de hecho era un centro de operaciones financieras en la sombra. El domingo por la mañana, cuando Zamora llegó a la oficina, ya lo esperaban. Los operativos rodearon el edificio. Leonor personalmente dirigió la operación. Arcadio Zamora entró en el despacho donde estaba sentado un hombre alto con sienes encanecidas y ojos grises fríos. Está detenido bajo sospecha de organización de intento de asesinato. Zamora sonrió. ¿Tienen pruebas?, preguntó con calma. Más que suficientes, Leonor puso sobre la mesa una carpeta con documentos. Transferencias financieras de Román Reynoso. Grabaciones de conversaciones telefónicas. Testimonios de testigos. Su nombre se menciona en las negociaciones de Salcedo. Todo esto construye un cuadro claro. Le prestó dinero a Reynoso con intereses. Él no pudo devolver. Usted le propuso un plan, asegurar a la esposa y matarla. Organizó todo a través de Salcedo. Calculaba recibir de vuelta sus 18 millones. Zamora continuó sonriendo, pero en sus ojos brilló la preocupación. No probarán nada, dijo. Yo no maté a nadie. Solo presto dinero. Si Reynoso decidió hacer algo con su esposa, es su asunto personal. Su teléfono fue intervenido los últimos 2 días, informó Leonor con calma. Tenemos grabaciones de sus conversaciones con Reynoso después de que se supo que Alba estaba viva. Lo amenazó. Exigió terminar el trabajo. Propuso enviar a su gente. Esta es prueba directa de su participación. La sonrisa se borró del rostro de Zamora. Se enderezó. No tiene derecho a intervenir mi teléfono. Tengo. Por orden judicial. Leonor puso sobre la mesa otro documento. Todo dentro de la ley. Zamora fue llevado esposado. En su oficina incautaron ordenadores, documentos, registros financieros. La pericia llevará tiempo, pero Leonor no dudaba, había suficientes pruebas para encerrarlo por mucho tiempo. El lunes por la mañana los 3, Román Reynoso, Víctor Salcedo y Arcadio Zamora, estaban bajo custodia. Denis Clavijo dio testimonio detallado, confirmando todos los detalles del crimen. Alba Reynoso continuaba el tratamiento en el hospital, pero ya se estaba recuperando. Leonor estaba sentada en su despacho, revisando los materiales del caso. Todo encajaba. Motivo, dinero. Método, envenenamiento con medicamento seguido de simulación de muerte. Ejecutores, Román y Salcedo. Organizador, Zamora. La cadena se cerró. Solo quedaba llevar el caso a juicio. Y lo llevaría. Obligatoriamente lo llevaría. El lunes 27 de mayo comenzó para Román Reynoso con la conciencia de la catástrofe. Lo trasladaron de la celda de detención preliminar al centro de detención preventiva, donde pasó una noche sin dormir, acostado en un catre duro mirando al techo. Alba está viva. Estas 2 palabras giraban en su cabeza, no dándole paz. Está viva, dio testimonio, y ahora su vida estaba destruida. Pero lo peor era otra cosa. Zamora también estaba arrestado. Y eso significaba que la deuda no había desaparecido. 18 millones de pesetas. Y la gente de Zamora estaba en libertad. No perdonarían el fracaso. No perdonarían que su jefe estuviera preso por culpa de un error ajeno. Por la mañana llamaron a Román a interrogatorio. Leonor Ventura estaba sentada enfrente, calmada y compuesta, con una carpeta de documentos ante ella. Román, comenzó, ¿está listo para dar testimonio? Quiero un abogado, respondió Román con voz ronca. Tendrá abogado. Pero primero quiero decirle algo. Arcadio Zamora está arrestado. En su oficina hubo un registro, todos los documentos financieros fueron incautados. Sabemos sobre la deuda, sobre el plan, sobre todo. Tiene una oportunidad de cooperar con la investigación. Cuente todo detalladamente y se tendrá en cuenta al dictar sentencia. Román guardó silencio,
mirando la mesa. ¿Comprende que Zamora no le perdonará el fracaso? Continuó Leonor. Tiene gente. Y no dejarán esto así. Está en el centro bajo protección, pero ¿cuánto tiempo estará aquí? Lo encontrarán en todas partes. Tarde o temprano. Román se estremeció. Sabía que ella tenía razón. Zamora era un hombre que no perdonaba errores. Y ahora que el plan había fracasado y el propio Zamora estaba arrestado, su gente buscaría culpables. Y el primer culpable era Román. ¿Qué quiere saber? Preguntó en voz baja. Todo. Desde el principio. Román comenzó a hablar. Hace 2 años empecé a jugar al póker, comenzó. Juegos clandestinos, apuestas grandes. Al principio tuve suerte. Ganaba, pensaba que era fácil. Luego empecé a perder. Me endeudé. Al principio poco, 100,000, 200. Luego más. Pedía a unos para devolver a otros. El clásico pozo de deudas. ¿Cuándo conoció a Zamora? Hace 1 año. En abril del año pasado. Necesitaba dinero para saldar cuentas con los que ya amenazaban. Un conocido me puso en contacto con él. Zamora me dio 18 millones al 30% anual. Pensé que podría devolver. Planeaba un negocio con un gran constructor, contaba con una gran prima. Pero el negocio se frustró. No hubo prima. Y la deuda crecía. ¿Y cuándo surgió el plan con la esposa? Román guardó silencio, luego suspiró pesadamente. En marzo de este año Zamora me llamó. Dijo que la paciencia se había acabado, que había que devolver el dinero inmediatamente. Dije que no podía. Y entonces propuso una salida. Asegurar a Alba por una gran suma. Organizar un accidente. Obtener el seguro, saldar la deuda. Al principio me negué. Pero él me mostró fotografías. De mi madre. De mi hermana. De sus hijos. Dijo que si no hacía lo que quería, sufrirían ellos. Me asusté. Acepté. ¿Quién consiguió el Sopridex? Zamora. Me pasó una ampolla a través de su hombre. Dijo cómo usar. ¿Qué dosis? Que el medicamento causaría paro respiratorio, pero parecería muerte natural. Luego me puso en contacto con Salcedo. El médico le debía dinero, mucho dinero. Zamora le dijo que cancelaría parte de la deuda si ayudaba. Salcedo aceptó. Organizó todo en la morgue, llegó a un acuerdo con el celador. ¿Con Denis Clavijo? Sí. Le pagaron por separado. Por el silencio y la cremación rápida, Leonor anotaba cada palabra. El cuadro se volvía aún más claro. Zamora era el centro de la telaraña, controlaba a todos los participantes, usaba sus deudas y miedos para obligarlos a cumplir su voluntad. Román, ¿comprende la gravedad de lo cometido? Preguntó. Comprendo. Román abrió los ojos, la miró. En su mirada había desesperación y arrepentimiento. Maté a mi esposa. O más bien, intenté matar. A la mujer que amé alguna vez. Por dinero. Para salvar mi pellejo. A mi madre, hermana y sobrinos. Soy un monstruo. Al menos lo reconoce. Leonor terminó el interrogatorio y volvió a su despacho. El testimonio confesatorio de Román daba el cuadro completo del crimen. Ahora quedaba cerrar el último eslabón, el propio Zamora. Con él era más complicado. Era un criminal experimentado, conocía las leyes, sabía callar. En los interrogatorios se negaba a dar testimonio, negaba todo. Pero Leonor tenía ases. Intervención de conversaciones telefónicas. Grabaciones donde Zamora discute los detalles del plan con Román, exige cumplimiento, amenaza. Documentos financieros que muestran los flujos de dinero. Testimonio de Denis Clavijo, que escuchó el nombre de Zamora en la conversación de Salcedo. El martes por la mañana Leonor reunió toda la masa de pruebas y preparó la acusación. Pero entonces sucedió lo imprevisto.
El guardia del Centro de Detención Preventiva informó que Román Reynoso pedía una reunión urgente. Decía que era cuestión de vida o muerte. Leonor inmediatamente fue al centro. Román estaba sentado en la sala de visitas, pálido y agitado. Cuando Leonor entró, se levantó de un salto. «Quieren matarme», soltó sin preámbulos. «La gente de Zamora. Esta mañana me pasaron una nota. A través de otro detenido. Dice, cállate o tu hermana morirá primero. Sé que son ellos». Zamora controla a su gente incluso desde la cárcel. Leonor frunció el ceño. «Muestre la nota». Román sacó del bolsillo del uniforme de prisión un trozo de papel arrugado. Leonor lo desplegó. En él estaba escrito con letra torpe: «Cierra el pico, rata. O tu hermana morirá primero». ¿Quién pasó esto? No lo sé. El compañero de celda dijo que alguien lo lanzó por la ventana durante el paseo. Tengo miedo. Zamora me alcanzará en cualquier lugar. Alcanzará a mi madre, hermana. A sus hijos. Él no bromea. Proporcionaremos protección a su familia, dijo Leonor firmemente. Inmediatamente. Y a usted lo trasladaremos a una celda individual con protección reforzada. Pero debe continuar dando testimonio. Es la única manera de encerrar a Zamora para siempre. Román asintió, pero el miedo en sus ojos no desapareció. Leonor volvió a la comisaría e inmediatamente organizó la protección para la madre, hermana y sobrinos de Román. Ofelia Reynoso vivía en un distrito vecino con su madre Vera y dos hijos, una niña de 7 años y un niño de 5. Enviaron una patrulla a su casa, que debía estar de guardia las 24 horas. Pero Zamora ya actuaba. El martes por la tarde, cuando Ofelia recogía a los niños de la guardería, se le acercó un coche negro. De él salieron 2 hombres con chaquetas de cuero. Uno de ellos se acercó a ella, bloqueándole el paso. ¿Ofelia Reynoso?, preguntó con una sonrisa desagradable. Sí, Ofelia instintivamente apretó a los niños contra ella. ¿Qué necesitan? Dile a tu hermanito que cierre la boca. O habrá problemas contigo y con los pequeños. ¿Entendido? Ofelia palideció. Pero en ese momento desde la esquina apareció un coche de policía. Los operativos, que estaban de guardia cerca, notaron actividad sospechosa. Los 2 hombres con chaquetas de cuero se asustaron, corrieron a su coche, pero era tarde. Los rodearon, bloquearon. Manos en el capó. Ordenó Durán, saliendo del coche patrulla. Rápido. Los hombres intentaron resistirse. Uno sacó un cuchillo, lo blandió hacia el operativo, pero recibió un golpe de porra en la mano. El cuchillo cayó al asfalto. A ambos los redujeron, les pusieron esposas. ¿Quién los envió?, preguntó Durán, mirando a la cara de uno de los detenidos. Nadie, respondió este desafiante. Solo queríamos hablar. ¿Con amenazas hacia niños? Durán sonrió. Hablaremos en la comisaría. Detalladamente. Los detenidos fueron llevados. A Ofelia con su madre y los niños las llevaron a un lugar seguro, un apartamento de servicio donde estarían bajo protección hasta el final de la investigación. Esa tarde Leonor interrogó a ambos detenidos. Guardaban silencio, se negaban a dar testimonio. Pero el peritaje de sus teléfonos dio resultado, las últimas llamadas eran de una persona del entorno de Zamora. Miguel Rosas, 38 años, condenado por robo y extorsión, uno de los allegados de Zamora. Organicen la detención de Rosas, ordenó Leonor. Urgente. Y verifiquen a toda la gente del entorno más cercano de Zamora. Quien está en libertad, quien puede actuar en su nombre. Los operativos comenzaron a peinar la ciudad. Encontraron a Rosas el miércoles al mediodía, en un bar en las afueras, donde se reunía con otros 2 allegados de Zamora. Cuando los operativos irrumpieron dentro, comenzó el caos. Rosas intentó escapar por la puerta trasera, pero allí ya lo esperaban. Uno de sus cómplices sacó una pistola, disparó al techo. El bar se convirtió en caos, los visitantes corrieron hacia la salida,
las mesas se volcaron. Durán disparó en respuesta, apuntando a la mano del que disparaba. La bala dio en el blanco, la pistola cayó de la mano del bandido. Lo redujeron en el suelo. También detuvieron a Rosas y al tercer cómplice. En el bar incautaron armas, 2 pistolas y un cuchillo. En el registro encontraron en Rosas un teléfono móvil con correspondencia donde se discutían planes para intimidar a Román Reynoso y su familia. Uno de los mensajes era del propio Zamora, enviado a través del abogado que lo visitaba en el centro. Cierren la boca de Reynoso. A cualquier precio. Esta era una prueba directa. Zamora dirigía acciones criminales incluso desde la cárcel, usando a su gente y al abogado como intermediario. Llamaron al abogado a interrogatorio. Era Simón Granados, un abogado de 50 años con reputación dudosa. Intentó negar participación en la transmisión de mensajes, pero las grabaciones telefónicas y el testimonio de los guardias del centro confirmaban, llevaba a Zamora un teléfono, este hacía llamadas y enviaba mensajes, luego Granados se llevaba el teléfono de vuelta. ¿Comprende que ayudaba a organizar crímenes?, preguntó Leonor. Tentativa contra un testigo, amenazas, intento de obstrucción a la justicia. Esto es pérdida del estatus de abogado y responsabilidad penal. Granados palideció. Intentó justificarse, pero las pruebas eran irrefutables. Lo detuvieron. Al anochecer del miércoles toda la organización criminal estaba neutralizada. Zamora quedó en completo aislamiento, sin comunicación con el mundo exterior, sin abogado, sin posibilidad de dar órdenes. Su gente arrestada, planes frustrados. El jueves fue el día de los interrogatorios finales. Rosas, comprendiendo que le esperaba una condena larga por tentativa contra testigo y uso de armas, decidió cooperar. Dio testimonio detallado sobre la actividad de Zamora, sobre préstamos ilegales, sobre extorsiones, sobre palizas y asesinatos por encargo en los que participó él mismo. Zamora nos tenía a todos en el miedo, relataba Rosas en el interrogatorio. Quien no obedecía, lo eliminaban. Vi como a 3 personas que no devolvieron deuda simplemente los tiraron al río con peso en las piernas. Él no bromea. Mata a quienes le estorban. ¿Sabía del plan con Alba Reynoso? Sí. Zamora lo discutió en mi presencia. Dijo que Reynoso debía asegurar a la esposa y deshacerse de ella. Que era la única manera de devolver el dinero. Me ordenó vigilar que todo saliera bien. Pero cuando la mujer sobrevivió, Zamora se enfureció. Me ordenó cerrar la boca de Reynoso para que no hablara de más. Este testimonio completó el cuadro. Ahora Leonor tenía todas las pruebas, testimonio confesatorio de Román Reynoso, testimonio de Denis Clavijo, de Miguel Rosas, grabaciones de conversaciones telefónicas, documentos financieros, pruebas materiales. El caso estaba completamente listo. El viernes por la mañana, exactamente una semana después de que Alba Reynoso despertara en la morgue, Leonor Ventura firmó la acusación. Román Reynoso, Víctor Salcedo, Arcadio Zamora, Miguel Rosas, Simón Granados y otros 2 allegados de Zamora, todos ellos acusados de organización de intento de asesinato, extorsión, falsificación de documentos, amenazas y otros crímenes. Leonor dejó la pluma sobre la mesa. El cansancio cayó de golpe, casi no había dormido toda la semana trabajando en el caso. Pero la satisfacción era enorme. La justicia había triunfado. Los criminales detenidos. Alba Reynoso viva y a salvo. Solo quedaba esperar el juicio. Y Leonor no dudaba, la sentencia sería severa. Demasiada crueldad, demasiado cálculo frío había en este crimen. Los jueces no serían misericordiosos. Tras la ventana del despacho brillaba un sol primaveral radiante. Leonor se acercó a la ventana, miró la calle. La vida ordinaria fluía por su curso, donde la mayoría ni siquiera sospecha que dramas se desarrollan tras puertas cerradas, que crímenes se cometen en la sombra. Pero hay quienes custodian la ley. Quienes atrapan criminales, restablecen la justicia, protegen a los inocentes. Y Leonor se enorgullecía de ser una de ellos. Volvió al escritorio,
Tomó el teléfono y marcó el número del hospital. ¿Cómo se siente Alba Reynoso?, preguntó a la enfermera de guardia. Mucho mejor. Mañana le dan el alta. Excelente. Dígale que el caso está cerrado. Está a salvo. Sin falta se lo diré. Leonor colgó el auricular y sonrió. Sí, esta semana había sido dura. Pero lo lograron. El equipo trabajó impecablemente. Y lo más importante, la mujer a quien intentaron matar quedó viva y obtendrá justicia. Y eso valió la pena. El proceso judicial comenzó a mediados de julio, casi 2 meses después del arresto de todos los implicados en el caso. Durante ese tiempo la investigación reunió una base probatoria exhaustiva, los expertos realizaron todas las investigaciones necesarias, y los acusados permanecieron bajo custodia esperando sentencia. Alba Reynoso fue dada de alta del hospital a finales de mayo y al principio vivió con su amiga Elena, maestra de la misma escuela. No podía volver al apartamento donde Román le dio el té envenenado, cada rincón le recordaba la traición, lo cerca que estuvo de la muerte. Elena la apoyaba, la ayudaba a lidiar con el shock, la acompañaba a las reuniones con la psicóloga. Pablo Treviño visitaba a Alba regularmente. Al principio venía simplemente para saber cómo se sentía, luego comenzaron a conversar, largo, de verdad. Él le contaba sobre su vida, sobre cómo una vez tuvo que abandonar el colegio médico en el último curso cuando a su madre le diagnosticaron cáncer. Soñaba con ser profesional de la salud, decía una tarde, sentado con Alba en la cocina de Elena tomando una taza de té. Quería ayudar a las personas, dedicarme al masaje terapéutico. Quedaba solo 1 año para el diploma. Pero cuando mamá se puso mal, tuve que elegir. Estudios o trabajo. Necesitaba dinero para medicinas, para tratamiento. Conseguí trabajo en la morgue como celador, allí pagaban enseguida, sin retrasos, y tomaban sin diploma. ¿Y tu mamá?, preguntó Alba en voz baja. Mamá estuvo enferma largo y difícil tiempo. El tratamiento no ayudaba. Hicieron varias operaciones. Vendí su apartamento para pagar el tratamiento. Pero no ayudó. Y el dinero se acabó. Murió hace 3 años, la voz de Pablo tembló. Ahora alquilo un apartamento de 1 habitación en las afueras, trabajo en la morgue y... vivo. Simplemente vivo. A veces pienso en volver a estudiar, terminar ese último curso, pero de alguna manera no llego. Me da miedo empezar de nuevo. Alba escuchaba, y su corazón se encogía. Este hombre le salvó la vida, arriesgó su carrera y seguridad, y él mismo vive en un apartamento alquilado, trabaja en un trabajo duro y tiene miedo de soñar con más. ¿Y quieres volver?, preguntó. ¿Al colegio, a tu sueño? Pablo se encogió de hombros. Quiero. Pero es dinero, tiempo, fuerzas. Tengo 32 años. Parece que ya es tarde. Nunca es tarde, dijo Alba firmemente. Nunca. Si realmente lo quieres, hay que intentarlo. Con cada encuentro surgía entre ellos algo más que simple gratitud de víctima salvada hacia su salvador. Era una atracción silenciosa, cautelosa de 2 personas que pasaron por una pesadilla y encontraron apoyo mutuo. Pablo ayudaba a Alba a reunir documentos para el divorcio, la acompañaba al abogado, la apoyaba moralmente. Alba comenzó a sonreír más a menudo, en los ojos apareció un brillo. En junio Alba oficialmente solicitó el divorcio. El proceso fue formal, Román estaba bajo investigación, no objetó nada. El tribunal satisfizo la demanda en una sola sesión. El matrimonio fue disuelto. Alba recuperó su apellido de soltera, Álvarez. Esto simbolizaba el comienzo de una nueva vida. La división de bienes también pasó rápido. El apartamento de 2 habitaciones que compraron durante el matrimonio fue vendido. La mitad de la suma, 2.300.000 pesetas, Alba recibió en su cuenta. Con ese dinero compró un pequeño apartamento de 1 habitación en un distrito tranquilo, lejos del lugar donde vivió con Román. Le quedó dinero para reforma y comenzar una nueva vida. Cuando el apartamento fue comprado y comenzó la reforma, Pablo propuso a Alba ayudar.
Venía después del trabajo, pintaba paredes, pegaba papel pintado, montaba muebles. Trabajaban juntos, y esto los acercaba aún más. Una vez, cuando hacían un descanso, sentados en el suelo entre latas de pintura, Alba habló. Pablo, quiero decirte algo importante. Te escucho, dejó el rodillo, la miró. Salvaste mi vida. Literalmente. Y quiero pagártelo, ayudarte a realizar tu sueño. Me queda dinero después de comprar el apartamento. Quiero que lo uses. Que vuelvas al colegio, termines el último curso, hagas cursos de perfeccionamiento, obtengas el diploma. Que te conviertas en lo que soñaba ser. Pablo se quedó inmóvil, mirándola con desconcierto. Alba, no puedo tomar tu dinero, movió la cabeza. Es tu dinero, lo ganaste tú, tú. Salvaste mi vida, lo interrumpió. ¿Acaso se puede evaluar eso con dinero? Me diste futuro. Déjame darte futuro a ti. Por favor. Pablo guardó silencio, luchando con las emociones. En sus ojos brillaron lágrimas. No sé qué decir, exhaló finalmente. Di sí, Alba tomó su mano. Reincorpórate al colegio. Termina los estudios. Conviértete en masajista, como soñabas. Pablo la miró largo tiempo, luego asintió lentamente. Está bien, susurró. Está bien. Intentaré. Pero esto no es caridad. Te devolveré cada peseta en cuanto empiece a trabajar. No hace falta devolver nada, Alba lo abrazó. Solo sé feliz. Eso es todo lo que necesito. A finales de junio Pablo presentó documentos para reincorporarse al colegio médico. La administración accedió, había sido buen estudiante, dejó los estudios por causa justificada, y le permitieron reincorporarse al último curso desde el 1 de septiembre. Quedaba solo un año académico hasta el diploma. Pablo y Alba para el otoño terminaron juntos la reforma, amueblaron el apartamento, y se convirtió en un espacio acogedor. Entre ellos surgía ese afecto tierno, tranquilo, que no se parece a la pasión tormentosa, pero es mucho más firme y confiable. Alba propuso a Pablo mudarse con ella, y él aceptó con alegría. Pronto comenzó el proceso judicial. Las sesiones se celebraban en el tribunal de la ciudad, en una gran sala llena de periodistas, abogados y espectadores. El caso causó enorme resonancia pública, la historia de la mujer que despertó en la morgue recorrió todos los canales de noticias. Alba asistió a todas las sesiones. Pablo estaba sentado junto a ella, sosteniéndole la mano. Primero juzgaron a Denis Clavijo. El fiscal pidió 4 años de prisión, pero el abogado recordó al tribunal las circunstancias atenuantes. Denis no tuvo intención de asesinato. Cumplió por dinero la petición ilegal de su jefe de acelerar el procedimiento de cremación y participar en la elaboración de documentos falsos. Y al enterarse del crimen que se cometía contra Alba, no lo llevó hasta el final, sino que ayudó a esconderla. Dio testimonio detallado, ayudó a revelar todo el esquema, se arrepintió. El tribunal tuvo en cuenta todas las circunstancias. Denis Clavijo fue condenado a 2 años de prisión condicional. Denis escuchó la sentencia de pie y asintió. Miró a Alba. Perdóname, dijo en voz baja. Alba guardó silencio varios segundos, luego asintió. Comprendía, Denis no era un villano. Era un hombre débil que sucumbió a la tentación del dinero, pero en el momento crítico no pudo pasar por encima de su conciencia. El siguiente en ser juzgado fue Víctor Salcedo. El médico se mantuvo arrogante, negó su culpa hasta el final, afirmó que simplemente cumplía la petición de la familia de una cremación rápida y no conocía las circunstancias criminales. Pero las pruebas eran irrefutables, sobres con dinero, grabaciones de cámaras de vigilancia, testimonios de Denis y Román. El tribunal reconoció a Salcedo culpable de exceso de atribuciones oficiales, falsificación de documentos y complicidad en intento de asesinato. Sentencia: 8 años de prisión en colonia de régimen general con privación del derecho a ocupar puestos médicos. Salcedo palideció al escuchar el plazo, pero guardó silencio. Lo llevaron bajo escolta. Luego llegó el turno de Miguel Rosas y otros allegados de Zamora.
Los juzgaron por amenazas a testigo, tentativa de uso de violencia, tenencia ilegal de armas. Los plazos variaron de 5 a 7 años dependiendo del grado de participación. Todos recibieron colonia de régimen estricto. Las figuras principales, Román Reynoso y Arcadio Zamora, también comparecieron ante el tribunal. Román parecía envejecido 10 años. Durante el tiempo en el centro adelgazó, se demacró. El juez leyó la acusación: intento de asesinato con circunstancias agravantes, estafa en escala especialmente grande, colaboración con grupo criminal organizado. El fiscal presentó todas las pruebas, llamó a testigos. Alba dio testimonio sin mirar al exmarido, clara y tranquilamente relatando todo lo que sucedió. El abogado de Román intentó suavizar la culpa de su defendido, hablaba de que actuó bajo presión, que temía por su vida y la vida de familiares, que se arrepintió. Román también intervino con la última palabra. Pido perdón a Alba, dijo mirando al suelo. Aunque sé que no lo merezco. Cometí un crimen monstruoso. Quise matar a una persona a quien una vez amé. Por dinero. Para salvarme. A mi madre, hermana y sobrinos. Soy un cobarde y un canalla. Merezco cualquier castigo. Por sentencia del tribunal, Román Reynoso fue reconocido culpable de todos los puntos de la acusación y condenado a 14 años de prisión en colonia de régimen estricto. Al escuchar el plazo, Román se cubrió la cara con las manos. Arcadio Zamora se comportó diferente. Estaba calmado, casi indiferente, sentado en la sala del tribunal con rostro impenetrable, escuchaba las acusaciones sin mostrar emociones. Sus abogados, todo un equipo de juristas caros, intentaban impugnar cada prueba, encontrar infracciones procesales, prolongar el proceso. Pero Leonor Ventura trabajó impecablemente. Cada prueba fue reunida según la ley, cada evidencia irrefutable. El fiscal pidió 20 años. Los abogados exigían absolución. El tribunal reconoció a Zamora culpable de organización de intento de asesinato, extorsión en escala especialmente grande, dirección de grupo criminal organizado. Lo condenó a 17 años de prisión en colonia de régimen estricto con confiscación de bienes. Zamora ni siquiera se estremeció. Solo sonrió fría e inexpresivamente. El juicio terminó, y Alba sintió como un peso enorme caía de sus hombros. Todos los que intentaron matarla recibieron su merecido. Después del juicio, Alba volvió al trabajo. La vida gradualmente entraba en el cauce normal. El 1 de septiembre Pablo comenzó las clases en el colegio médico. Estudiaba con pasión, recuperando lo perdido, absorbiendo conocimientos. Los profesores notaban su diligencia y entusiasmo. Por las tardes venía a casa, compartía con Alba las noticias, contaba sobre la práctica, sobre cómo hacer correctamente masaje de diferentes grupos musculares. Hoy estudiamos el masaje por puntos, contaba durante la cena. Es sorprendente cómo el impacto correcto en puntos determinados puede aliviar el dolor, mejorar la circulación sanguínea, ayudar al organismo a recuperarse. Siento que esta es mi vocación. Alba escuchaba, sonreía, se alegraba de su felicidad. Veía cómo florecía, cómo en los ojos aparecía un fuego que no había cuando trabajaba en la morgue. Esta fue la decisión correcta, ayudarlo a volver a su sueño. En verano Pablo aprobó exitosamente los exámenes, obtuvo el diploma con excelentes calificaciones en todas las materias. Luego comenzaron cursos de estudio profundo de diversas técnicas de masaje, trabajo con pacientes de diferentes edades, especificidad del masaje médico y de rehabilitación. 3 meses dedicó diariamente a la práctica del masaje. El sueño que temía y no podía realizar antes ahora estaba logrado. Por la tarde celebraron este acontecimiento en casa, durante una cena modesta. Gracias, dijo Pablo mirando a Alba. Sin ti nunca me habría atrevido ni podido. Habría continuado trabajando en la morgue, viviendo solo en un apartamento alquilado, habiendo enterrado mi sueño. Me devolviste la vida, así como tú me la devolviste a mí. Nos salvamos el uno al otro, sonrió Alba. Pablo tomó su mano, besó los dedos. Te amo, dijo en voz baja. Te amo no por haberme ayudado.
sino simplemente porque eres tú. Una mujer increíble, bondadosa, asombrosa. Yo también te amo. Alba sentía como las lágrimas empañaban sus ojos, pero eran lágrimas de felicidad. Y estoy tan contenta de que nos hayamos conocido. Aunque fueran circunstancias tan terribles. Pronto Pablo consiguió trabajo en un gran centro médico. Lo tomaron como masajista en el departamento de rehabilitación. El sueldo era bueno, el trabajo era el que amaba, los colegas eran cordiales. Se volvía más seguro de sí mismo, más feliz. Una mañana de domingo paseaban por el parque. El verano estaba en su apogeo, el sol brillaba radiante, los pájaros cantaban en las copas de los árboles. Pablo se detuvo, se volvió hacia Alba. Si no fueras tú, dijo, habría seguido en mi tumba de sueños incumplidos. Habría continuado existiendo, no viviendo. Si no fueras tú, respondió Alba, estaría en una tumba real. Habría dejado de existir. Me diste una segunda oportunidad. Se abrazaron, de pie en medio del parque floreciente, y ambos sabían, esto era solo el comienzo. El comienzo de una nueva vida, llena de amor, confianza y esperanza. Pasaron por el infierno y se encontraron. Y ahora nada podía separarlos.